al ámbito de la salud. Al ámbito de la salud nos queremos ir para hablar de una enfermedad llamativa que quizás muchos no conocen. De las más raras. Enfermedades raras, exactamente. La amiloidosis. Queremos tocar este tema el día de hoy, por eso ya la saludamos a nuestra invitada que nos acompaña aquí en piso. Ella es la doctora Tania Caballero, es miembro, es parte de la Sociedad Paraguaya de Neurología y hoy nos viene a hablar acerca de este tema. ¿Cómo te va, doctora? Gracias. Buenas noches, gracias Fer, gracias Diego. Hola, doctora. Saludo a la audiencia también. Y es así, agradezco este espacio justamente para hablar de esta enfermedad que sin duda es rara, forma parte de este gran grupo de enfermedades raras que hay, más de 7.000 en el mundo. Y que se caracteriza por el depósito de una proteína, Pero, básicamente. Antes de entrar en el tema en particular de la dolencia, ¿por qué decimos raras? ¿Qué son las enfermedades raras, digamos? Ya, como le mencionaba, hay más de 7.000 enfermedades raras en el mundo y para hablar de rara, habla de la frecuencia de aparición. Una enfermedad rara se caracteriza porque aparece en menos de 5, en número de 5 por 10.000 habitantes. O sea que es muy baja la prevalencia que tiene este grupo de enfermedades. Entonces eso se conceptualiza como rara. Otro término es por la poca incidencia. Es por la poca prevalencia, exactamente. Okay. En 5 casos por 10.000 más o menos es los números que dan. La otra forma que se denomina justamente esta enfermedad son denominadas raras o huérfanas, ¿verdad? Entonces esas son las terminologías con las que se encuentran. No es catastrófica, eso es otra cosa, ¿verdad? Podrían también muchas de estas enfermedades raras por la fisiopatología, es decir, por la forma que se presenta y porque inminentemente muchas de ellas no tienen un tratamiento curativo, son también denominadas catastróficas justamente, ¿verdad? Entonces, la amiloidosis cae en este grupo de enfermedades raras o huérfanas y que definitivamente puede ser catastrófica también. Si no se lleva un diagnóstico oportuno sobre todo. ¿Sí? Doctora, si hay que explicarle a la gente así bien práctico, ¿la amiloidosis qué es? ¿Es una enfermedad neurológica o no? Es una enfermedad, englobando el concepto primero, cuando hablamos de enfermedad por amiloidosis, estamos hablando de una enfermedad que se produce por el depósito de una proteína. Y esta proteína se llama amiloide, por eso se llama amiloidosis. O sea, ahora, que se deposita, se almacena y se deposita, es insoluble, no puede deshacerse en el cuerpo, digamos. En alguna parte. ¿Perdón? No. En alguna parte del cuerpo. Claro. Entonces, como se acumula en diferentes partes del cuerpo, el síntoma se presenta en el sitio en que se acumula. Por ejemplo, si se acumula en los nervios, como es muy frecuente que se acumule en los nervios, el paciente empieza a tener trastornos sensitivos, problemas en la movilidad, problemas en las sensaciones, dolores quemantes, etcétera. Como también se deposita en el corazón, puede producir síntomas similares a una insuficiencia cardíaca, dificultad respiratoria, edema en las piernas, hinchazón en las piernas, fatiga fácil. Y como se puede depositar también en el tubo digestivo, el paciente puede tener síntomas relacionados al tubo digestivo, pérdida de peso, diarrea crónica, constipación. Y además, muy particularmente también, esta proteína se deposita en una parte de nuestro sistema nervioso denominado autonómico, que es ese sistema que está trabajando mientras estamos hablando, que regula la frecuencia cardíaca, la respiración y demás. Y entonces muchos pacientes presentan inicialmente desmayos sin causa aparente, mareos sin causa aparente. Entonces, como esta enfermedad, como mencionaba, tantos síntomas, obedece a tantos órganos y sistemas que puede realmente manifestarse de distintas formas. ¿Y esa proteína es una proteína que tenemos las personas, de hecho, o no tenemos todas las personas? Específicamente la amiloidosis que estamos llevando a visibilizar más es justamente la amiloidosis hereditaria. La amiloidosis hereditaria tiene un nombre más largo que estoy obligada a mencionar, que es la amiloidosis hereditaria por transtirretina. O TTR es una forma también en la que se encuentra. La transtirretina es una proteína que tenemos todos, que normalmente sirve para transportar algunas sustancias, ¿sí? Y que nosotros mismos producimos a nivel hepático. Pero cuando hay un defecto genético hereditario, esta enfermedad hace que la transtirretina cambie su forma. Y al cambiar su forma, se deposita y es que se denomina amiloide. Entonces, la amiloidosis puede llegar a ser hereditaria en conclusión y ese defecto genético hace que una proteína que tiene que hacer una función normal
cambia su forma, se deposita y da todos estos síntomas diversos que hemos mencionado, muchos de los cuales son neurológicos, principalmente neurológicos, y en orden de frecuencia tal vez pondríamos después lo cardiológico, sin duda. Inclusive puede afectar los riñones, etcétera. Pero no todos son hereditarios. No todo el grupo de amiloidosis son hereditarias. Ahora lo que estamos trabajando fuertemente con la Sociedad Paraguaya de Neurología, el grupo de trabajo neuromuscular, es justamente la hereditaria. Y esto tiene que ver porque anteriormente este grupo de amiloidosis, de enfermedades por amiloides, por transtirretina, que son hereditarias, no tenía un tratamiento específico, lamentablemente. Pero actualmente, gracias a que la ciencia ha avanzado, existe tratamiento específico, tratamientos que definitivamente cambian la evolución natural de la enfermedad, que lamentablemente inminentemente lleva a la muerte. Entonces tenemos que visibilizarla, tenemos que hablar de esto para poder diagnosticar. ¿Cómo se diagnostica? Bien, aparte de que tenemos que concientizar a nuestra población que cuando aparecen estos síntomas que hemos mencionado, consulten, porque muchas veces también tarda bastante en que el paciente vaya a consultar, primero. Sí. Segundo, poder hablar a la población médica de los síntomas que hemos mencionado, pensar en esta enfermedad y luego está la parte del diagnóstico. Para el diagnóstico, una vez que nosotros sospechamos este grupo de enfermedades, tenemos que recurrir a estudios complementarios, que son estudios electrofisiológicos, como la electromiografía, que disponemos en Paraguay, que realizamos. Son estudios que miden la función nerviosa y es capaz de determinar si este paciente definitivamente sus síntomas es por una neuropatía. También existen otro tipo de estudios que validan nuestra función autonómica, entonces ahí vamos sumando síntomas. El paciente puede tener síntomas autonómicos, hacemos los estudios, definitivamente encontramos que tiene trastornos autonómicos en sus estudios y después ya pasamos a la siguiente fase, que es los estudios genéticos, que eso es muy importante que la gente sepa que hoy por hoy tenemos disponible el panel genético para la amiloidosis por transtirretina, que es gratuita para toda la población. ¿Dónde, doctora? Bueno, el mecanismo que estamos realizando es justamente a través de la Sociedad Paraguaya de Neurología y sus miembros oficiales. Tienen todo este sistema de red en el que trabajamos para poder acceder a esto. También, de igual manera, las demás sociedades científicas con las que hemos trabajado para hacer todo un protocolo sobre amiloidosis que próximamente se va a publicar en todas las sociedades, cardiología, neuropediatría, fisiatría, nefrología, tienen médicos capacitados para poder atender en primera instancia esta enfermedad y luego canalizar si hay sospecha para poder conseguir el panel. ¿Dónde la gente podría ir a hacer? ¿Ir a IPS, ir a la salud pública? Sí, la verdad que en cuanto a neurología estamos distribuidos tanto en el sector privado, en IPS, donde de hecho que en IPS tenemos conformado oficialmente el área de enfermedades neuromusculares de adultos y también en los hospitales públicos tenemos colegas que son miembros de la Sociedad Paraguaya de Neurología. En Paraguay todavía no se diagnosticó nunca esta enfermedad, ¿verdad? No, aún no. Pero se cree que hay casos. Totalmente, creemos que hay casos y esto ¿por qué? Porque a nivel regional, en países como Brasil y Argentina, hay casos, bastantes casos, incluso en ciudades que son cercanas, regiones que son cercanas como el Chaco argentino. Entonces, claramente tendría que haber y creemos que realmente el motivo por el que no está diagnosticada esto solamente por este subdiagnóstico, que bueno, caen muchas otras enfermedades también en este subdiagnóstico, subregistro, pero estamos trabajando sobre eso. Justamente los espacios que brindan ustedes también para poder comunicar son muy importantes para esa finalidad. ¿Con qué tipo de enfermedades se puede confundir una amiloidosis? Bien, se puede confundir con demasiadas, lamentablemente. Por ejemplo, vamos a hablar de los síntomas más frecuentes, la de los nervios. Como se deposita la proteína, puede generar atrapamiento de los nervios, generar hormigueo en las manos. Y eso traducir en el famoso síndrome del túnel del carpo, que son el atrapamiento de las muñecas, que es una de las neuropatías por atrapamiento más frecuentes. Y esta enfermedad puede producir ese tipo de atrapamiento. Por ejemplo, podemos hablar de que esta enfermedad produce hormigueos o pérdida de la sensibilidad en manos y pies.
como en guante y media o guante en calcetín que le denominamos, y tal cual también produce de esa forma la neuropatía diabética, por ejemplo. Puede producir los mismos síntomas. Entonces, pueden confundirse, y si se deposita en el corazón y generar dificultad respiratoria con el esfuerzo, el paciente tiene edema en las piernas y decimos, no, esto no es insuficiencia cardíaca, que clínicamente lo es, pero puede también ser causa, la etiología, la causa puede ser por este depósito. Entonces se puede confundir por muchas enfermedades, por lo cual es importante acá definir o motivar a las personas a consultar cuando tienen síntomas anormales, que le llamen la atención, que sean persistentes. Y el otro punto muy importante que destacar, recordemos que esta es una enfermedad hereditaria y la forma de herencia es dominante, como se denomina médicamente hablando, por lo cual tendría que haber un antecedente familiar. Entonces, a grupos de familias que tengan síntomas como que se repiten en toda la familia, trastorno en la sensibilidad, dificultad para caminar de forma progresiva, si eso se repite en grupos o miembros de su familia, instamos a que consulten. Porque no es que pudo haber pasado sin síntomas en algún miembro de mi familia, o sí puede haber casos en los que no manifiestan síntomas. Ya. Cuando hablamos de este tipo de herencia, hablamos de un 50 y 50 de probabilidad de poder portar esto y presentar la enfermedad. También es importante hablar de en qué grupo o a qué edad se presentaría, porque como es algo que se va depositando, generalmente no aparece de forma precoz, aparece después de los 30 para arriba por los síntomas. Entonces, también sería eso el universo de pacientes que podrían estar afectados. 30 para arriba, digamos. 30 para arriba, seguro. Es muy improbable que antes se pueda presentar. Doctora, ¿y en cuanto a tratamiento? Bien. Más allá de los síntomas, ¿verdad? Más allá de los síntomas, claro. El tratamiento, si hablamos de la enfermedad por amiloidosis hereditaria por transtibretina, actualmente se dispone a nivel mundial de dos tipos de tratamiento. Uno que ayuda a que directamente el defecto genético cese, y el otro tipo de tratamiento es que ayuda a que estas proteínas estén más estabilizadas, entonces se depositen menos. ¿Sí? Esos son los dos tipos de tratamientos disponibles y cambia la sobrevida de la enfermedad, porque sin un tratamiento esta enfermedad lleva lastimosamente a la muerte. Sí. O sea, no es que para de producirse proteína no se detiene, en un momento. No se detiene. Si no hay un tratamiento que interrumpa de alguna forma este depósito, esto no se detiene, invariablemente lleva al fallecimiento. ¿Y hay medicaciones? Hay... Y estas medicaciones que te mencionaba, que están disponibles a nivel mundial, si bien todavía no están disponibles en Paraguay, pero sí que existen los mecanismos para poder ser aprobados y demás en el caso que haya pacientes. Entonces, de ahí que nosotros hemos trabajado en los protocolos con todos los colegas del ministerio y demás, que se hizo una mesa de trabajo que ya lleva varios meses trabajando justamente para generar los protocolos que lleven y justamente hagan este camino para posible diagnóstico y nuestros pacientes puedan acceder, en caso de diagnóstico, que puedan acceder a un tratamiento. ¿No se diagnostica o no se puede ver o no sale alguna alteración en análisis de sangre? Bueno, ¿hay un análisis que pueda detectar específicamente esa proteína, doctor? No, realmente si encontraríamos alteraciones en el laboratorio estaría relacionada más bien ya al problema, ¿verdad? Una insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca y demás. Podríamos encontrar en el ecocardiograma también ciertas cuestiones, en la electrofisiología les mencionaba, pero con un estudio de sangre solamente no. Deberíamos recurrir al panel genético para poder definir con total claridad que se trata de este depósito por el defecto de esta proteína. ¿Hace mucho que se conoce esto en Paraguay o que se habla de esto en Paraguay? En realidad yo diría que sí que se conoce, pero en grupos de trabajo más pequeños, ¿verdad? Entonces estamos trabajando para visibilizar estas enfermedades. Al igual que otras enfermedades raras, pues ya hay programas nacionales, otras enfermedades raras como las enfermedades lisosomales. Entonces realmente yo creo que se trata un poco más de esta visibilización más que el del desconocimiento. De igual manera, este desconocimiento, si hablamos, también son en diferentes áreas, ¿verdad? Inclusive en el sector médico y demás, tenemos que seguir trabajando en que pensemos en esta enfermedad en nuestra práctica diaria. ¿Y la consulta debería ser con un neurólogo? Y mira, yo considero que atendiendo a nuestro sistema de salud sería muy bueno
que si un paciente tiene síntomas persistentes, acuda a su médico de cabecera, que puede ser un médico clínico, internista, especialista en medicina interna, un médico de familia, ¿sí? Que son en grandes ejes de nuestra atención. Por supuesto que también puede recurrir al neurólogo, pero si lo que el paciente tenga mayor acceso inicialmente, porque lo importante es captar que ese paciente consulte con un médico que le pueda decir, no, estos síntomas son anormales, pidamos estos estudios, que derivemos al especialista, derivemos al neurólogo, derivemos al cardiólogo para poder diagnosticar, ¿no? ¿Está preparado el sistema de salud? ¿Hay buena formación también de los médicos en general? Digo, así como usted decía, pueden ir con cualquier especialista, pero ¿estamos preparados realmente para asumir y para no derivar en un diagnóstico erróneo en el caso de amiloidosis? Yo creo que el recurso humano estamos bastante preparados, estamos capacitados. Yo creo que hablo con propiedad sobre eso, sobre todo porque a raíz de estas mesas de trabajo que nos unimos distintas sociedades médicas, más de 8 sociedades médicas, para elaborar un adecuado protocolo adaptado a nuestra realidad. Uno puede ver la capacidad de todos nuestros colegas, entonces esta unión de conocimiento definitivamente hace que sí estemos capacitados para tratar a este grupo de pacientes. Y hay distintos tipos de amiloidosis, usted decía, o sea, ataca diferentes órganos. ¿Cuál es el más frecuente? Por frecuencia, la amiloidosis afecta al sistema nervioso, periférico, nervios, sobre todo, generando estos síntomas que le mencionaba de trastorno sensitivo y dificultades pues motora, y desmayos también si es que afecta al sistema nervioso autónomo. Y en segunda instancia sería a nivel cardiológico, ¿verdad? A veces puede primar uno más que otro también en este grupo de enfermedades, entonces dependiendo un poco de algunas variables ya más bien fenotípicas. ¿Y de qué depende, de qué depende que la proteína se vaya almacenando en tal o cual órgano? Depende del tipo de déficit genético otra vez. ¿Sí? ¿Qué tiene cada persona? No, porque las mutaciones pueden darse en diferentes puntos. Entonces, dependiendo de la mutación, va a comportarse una u otra forma. ¿Sí? Entonces, hay que invariablemente tenemos que pedir el panel genético, invariablemente. ¿Eso es caro? Y de momento es gratuito. Claro, pero en general, digo, es algo costoso. En general, si hablamos de forma general, una de las falencias con las que nos encontramos todavía en Paraguay es que pedir un panel genético es muy costoso, poco accesible. Esa es la realidad. Claro. ¿Verdad? También mencionar que se está trabajando sobre eso. A nivel ministerial se está trabajando para generar un poco más de recursos, más disponibles a la población con elementos más, al menos los déficits genéticos más frecuentes, ¿verdad? Pero hoy por hoy la realidad es que es costoso. Claro. El día de ayer se recordó el Día Mundial de la Amiloidosis, entonces sí. se busca un poco concienciar en esta época. Ayer 26. Para que la gente tenga más conocimiento de esto. Es muy interesante porque son tantos síntomas que la verdad que a veces si uno no tiene la idea que puede pasar por otro lado, a veces se recurre solamente al síntoma, ¿verdad? Exactamente. Así que, de nuevo, si hay antecedentes familiares de trastornos de la sensibilidad, trastornos de la marcha, dificultad respiratoria, insuficiencia cardíaca que no se haya determinado la causa, episodios de desmayo sin causa y demás, instamos a que consulten. Esto no lo mencionamos de forma alarmista, sino simplemente a modo de información y de poder diagnosticar oportunamente los problemas. Claro. La gente se pregunta, si a mí me detectan eventualmente esta enfermedad, me diagnostican, ¿cuál es la calidad de vida que puede tener una persona? O sea, ¿vive mucho, vive poco, depende del tratamiento? Justamente el tratamiento está abocado a mejorar esa calidad de vida. Al disminuir los síntomas, al evitar que esta proteína se deposite, sí. Definitivamente estamos cambiando el rumbo de vida de esa persona y también existen además otros tratamientos asociados, es decir, este paciente no es solo visto por el neurólogo, tiene que seguir todo un esquema que está protocolizado, claro, de controles oftalmológicos, controles cardiológicos, controles nefrológicos. Eso está todo escrito en cada cuántas semanas debe ir a cada especialista, etcétera, de modo justamente a darle la calidad de vida que se merece. ¿Es más común en hombres o mujeres?
Bueno, en realidad no hay una diferencia específicamente de sexo, ¿verdad? Sí. Pero pasa también que cuando uno busca información sobre la amiloidosis se encuentra que no solo existe amiloidosis hereditaria por transtirretina, también hay otro tipo de amiloidosis que son amiloidosis que vienen dadas o depósitos de estas proteínas que vienen dadas por causas no genéticas, no hereditarias, ¿sí? Que son secundarias, por ejemplo, a enfermedades hematológicas como el mieloma múltiple, que es una enfermedad así más frecuente en varón, por ejemplo. También puede verse secundaria a otras enfermedades inflamatorias crónicas muy prevalentes, como la artritis reumatoide, el lupus, y este grupo de enfermedades más frecuentes en mujeres, por ejemplo. Entonces la amiloidosis puede llegar a no ser hereditaria también. Estoy leyendo nomás que dice, también puede darse en personas que han recibido diálisis durante mucho tiempo. Sí, bueno, esa es una forma interesante porque los pacientes que pasan por diálisis tienen ya una enfermedad crónica renal. Entonces, cualquier proceso inflamatorio crónico puede generar depósito. Inclusive, la edad misma, a medida que pasan los años, por encima de los 70, y ese tipo de amiloidosis sí es más frecuente en varones también, en que es simplemente la amiloidosis por el envejecimiento, que también puede dar síntomas. Entonces, cuando hablamos de amiloidosis, hablamos de todo este universo de enfermedades y la que estamos intentando visibilizar más es la que es hereditaria, claro, porque tenemos ahora los recursos, como le mencionaba, el panel genético y, bueno, una medicación en puerta que creemos que puede ayudar, y creemos también que, al igual que en otros países de la región, en Paraguay tendría que haber casos y queremos estar para esos casos, poder ayudar y cambiar su calidad de vida. Totalmente. La gente, si se quiere comunicar con la sociedad paraguaya, puede hacerlo, doctora, si es que quiere tener más detalles de este tema. Sí, la Sociedad Paraguaya de Neurología cuenta ahora con una red social que está en Instagram, que es Sociedad Paraguaya de Neurología. Al entrar ahí hay un enlace que va directo a un WhatsApp, que eso está habilitado, hay una persona capacitada para atender las consultas, y eso, según la región en donde se comunica la persona, se va derivando a referentes regionales que formen parte de la sociedad. Entonces ese sería el canal que consideramos más idóneo, ¿verdad? Sí. Para poder dar información certera y que no haya confusión en ningún caso tampoco. Espectacular. Genial. Gracias, doctora, por estar con nosotros y por permitirnos dar a conocer un poco más de esta enfermedad. De este grupo de enfermedades. Claro. Este grupo de enfermedades, sí, un gusto. Muy amable. Muchas gracias a la doctora Tania Caballero, que nos estuvo acompañando. Muy interesante, así que si alguna persona tiene dudas, si es un poco compatible o le resuena un poco lo que ha dicho la doctora respecto a esos antecedentes familiares a tener en cuenta, está entonces disponible también en redes sociales un número específico de la Sociedad Paraguaya de Neurología. Así mismo, googlear para encontrar esa información y consultar. Sí, señor. Las fórmulas están en Instagram también como Sociedad Paraguaya de Neurología, así que para consultar también vía Instagram. Así es, le agradecemos muchísimo a la doctora por acompañarnos.